Buenas tardes, profesor. Soy Rivera Romero Víctor Emanuel del grupo 3M4 y hoy le vengo a presentar mi video de instrumentos en escala propia y a mí me tocó el instrumento llamado cuentahilos. Como podemos ver de primeras características, ese instrumento nos permite medir cuántos hilos tiene un tornillo. Por ejemplo, por otra característica vemos que este cuenta con varias láminas enumeradas. Por ejemplo, tenemos de la 6G, de la 6G, aquí está el número, hasta la 18G. Entonces esto va de la más gruesa hasta la más fina. Y tenemos cuatro caras en total, que son las más delgadas. Tenemos más delgadas, las que son un poco más gruesas, como estas. Y tenemos estas otras. También podemos saber que se puede medir en pulgadas o en milímetros. ¿Ok? Otra característica importante del instrumento es que solo funciona con tornillos y no funciona con pijas, por ejemplo. Aquí tenemos la diferencia entre el tornillo y la pija. El tornillo es más grueso, tiene más hilos y no cuenta con la parte de abajo, como con la pija, que tiene la punta hasta abajo. ¿Ok? Entonces, el instrumento solo nos permite, nos ayuda a saber cuántos hilos tiene un tornillo. Y los hilos son estas, esta serie de aquí. Todas estas rayitas de aquí son los hilos. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, le voy a mostrar rápidamente cómo se utilizaría el instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos un tornillo. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar entre todas estas. Tenemos que buscar cuál es la que le quede. ¿Ok? Tenemos que ver cuál va a ser la que le quede. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos 18. Vamos a ver si le quedan estas de aquí. Por ejemplo, estas de aquí solamente. Estas de aquí. Aquí, por ejemplo, vemos que la primera no le queda. Vamos a ver con esta. Vamos con esta tampoco le queda. Ok. Entonces, vamos con esas últimas dos que tenemos. Tampoco y tampoco. Ok. Entonces, tenemos que buscar un número menor o un número mayor. Si nos va a hacer caso. Ok. Por ejemplo, vamos con las de aquí. Ok. Tenemos la de 2.0. 2.0. Vale. Vemos que no entra. 1.75. Ok. Tampoco entra. Y 1.5 y 1.25. Ok. Entonces, vemos que la de 1.5 no entra. Y tampoco. Y la de 1.25 vemos que entra. Ok. La de 1.25 que entra correctamente. Acomodamos. Entra correctamente. Ok. Entonces, decimos que ese tornillo cuenta con 1.25 hilos por pulgada. Puede ser esos instrumentos también pueden medir en escala fija o en escala propia, pero en este caso viene con 1.25 hilos por pulgada. Yo rápidamente voy a ocupar otro tornillo para dar un último ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos ese tornillo, es el más pequeño, así que vamos rápidamente
Ok, vamos rápidamente y buscamos, ya sabemos el número que le quede. Ok, entonces nos debemos de guiar por el tamaño que tengan los hilos. Ok, por ejemplo, tenemos el 19, ok, no entra, como podemos ver. Tenemos el 20, tampoco entra correctamente, como podemos ver. Tenemos el 22, ok, 22 que tampoco entra correctamente. Y tenemos por último el 24, que como podemos ver entra correctamente. Entonces podemos decir que ese tornillo cuenta con 24 hilos por pulgada. ¿Ok? Entonces eso sería todo por mi parte, profesor. Muchas gracias por su atención y un saludo de antemano.